escabrosos de nuestro ámbito, que son las controversias científicas. Para aprovechar el tiempo, vámonos directamente, voy a hacer las presentaciones, pero en el momento en que yo le dé el micrófono a alguien, vamos a ir de los extremos hacia el centro, y cada uno de ellos aprovechará para presentarse y fijar su postura respecto de este tema. Entonces comenzaremos por mi izquierda. Ok, entonces nos presentamos. Sí, y tenemos en esta presentación y para fijar postura tenemos hasta 5 minutos por cada uno de nosotros. Listo. Soy Laura Vargas Parada, ya me presenté hace un ratito. Yo tengo como dos vidas, una vida previa en la que me formé como científica en biomedicina, tengo un doctorado en biomedicina, y después la otra vida que es que siempre me ha gustado escribir y desde hace más de 10 años me dedico formalmente al periodismo de ciencia. Publico en periódicos como El Economista, con Manuel Lino, en La Crónica de Hoy, en revistas como Variopinto, y también he tenido oportunidad de publicar en algunas revistas internacionales como Cell y Nature. Y mi posición para este tema es, como podrán deducir del título, pensé en los malabares porque jugar un juego malabar, como lo definen varios diccionarios, es manipular uno más objetos tratando de mantener un equilibrio, un balance. Y de alguna manera me gustó esta analogía para presentarla con respecto al periodismo, donde uno de los principios fundamentales para evitar el sesgo es justamente contar los dos lados de la historia, manteniendo este equilibrio, que ya veremos que es un poco menos fácil de mantener y más como este balance malabar, como veremos más adelante. Entonces el problema es que a menudo en temas controversiales los periodistas presentan los dos puntos de vista como si ambos tuvieran igual validez, y de alguna forma esta posición vista desde muchos comunicadores de la ciencia puede traer en realidad un sesgo informativo en lugar de evitarlo. Y esta caricatura me gusta para representarlo. Les voy a decir lo que dice. Dice, ahora hablaremos del doctor Jenkins, del Instituto Nacional de Salud, sobre los resultados de sus 3 años de estudio. Pueden ver cómo aquí ha trabajado durante muchos años en su investigación. Y luego, para tener un punto de vista distinto, tenemos a Roger, que ha estado aquí y ha llegado a un punto de vista opuesto después de pensarlo mucho tiempo en el sillón. Este es el riesgo cuando no distinguimos entre evidencia y opiniones personales. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque no necesariamente tienen la misma validez dos posiciones en investigación científica. Y esto es porque la ciencia es una actividad empírica que se basa en la observación y en la experimentación. Esto es un proceso continuo que está cambiando y eventualmente, conforme se acumula la evidencia, va a haber hipótesis que van a tener mucho más evidencia a favor que otras. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque si balanceamos artificialmente estas hipótesis, lo que puede ocurrir es que terminemos favoreciendo desproporcionadamente una posición que no cuenta con la misma evidencia que otras. Por lo tanto, y termino mi punto y todavía me quedan 2 minutos, una cobertura balanceada no siempre significa una cobertura precisa. De hecho, si seguimos de manera estricta este principio del periodismo de balance para el periodismo de ciencia, corremos el riesgo de llegar a un sesgo informacional. Y ahí paro mi punto y después discutiremos algunos casos que traje. Muchísimas gracias, Laura. Ahora de este lado, por favor, Martín. Buenas tardes, soy Martín Bonfil Olivera, soy químico farmacéutico biólogo y tengo 25 años como divulgador científico en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Escribo en el periódico Milenio, una columna semanal, y en la revista Cómo Ves, de la propia UNAM. Y bueno, ya Laura, con la que coincido, pues ya presentó lo que para mí sería la respuesta de sentido común a la pregunta que da origen a este debate. Yo pensaba que todos íbamos a estar de acuerdo que iba a ser un debate muy aburrido, pero me prometen que no. Espero que les podamos dar un espectáculo a la altura de sus expectativas. Bueno, yo añadiría que hay que distinguir entre diferentes clases de ciencia. No toda la ciencia es igual. Hay ciencia que consideramos aceptada, que consideramos válida, y sabemos que es válida o la consideramos válida porque
ha sido aprobada por el consenso de los expertos científicos en el área del que se esté hablando, ¿no? Un poco lo que ponía Laura, ¿no? El científico que tiene estudios y que se ha especializado en un tema versus una persona que porque leyó media hora en la Wikipedia cree que puede opinar con el mismo valor. Por supuesto que todos podemos opinar y es parte de la libertad de prensa, pero no todas las opiniones necesariamente tienen el mismo peso, lo cual no quiere decir que se defienda el principio de autoridad, pero sí la preparación de un científico como experto en un campo tiene que ser tomada en cuenta en un debate científico. Pero existen otras clases de ciencia como los temas que se están debatiendo y que todavía no hay un consenso científico. Eso pasaba hace 10 o 15 años con el cambio climático. No sabíamos si de veras se estaba calentando la Tierra, no sabíamos si de veras era causado por el ser humano. En ese momento no se podía decidir, ahora lo sabemos bastante claramente, pero en este momento hay otros temas que están a debate, por ejemplo el de los transgénicos, el del fracking, en que todavía no hay un consenso científico, todavía no puede uno decir la ciencia dice esto o dice lo contrario. Y esos son los temas polémicos, creo yo, como yo los entiendo, y en los que se le debe dar voz, desde luego, a los dos lados de la discusión científica. Pero eso no quiere decir que se abra la puerta a otros personajes que no representan un punto de vista científico, como pueden ser activistas o políticos o representantes de una compañía privada, etcétera. Pueden participar en un debate, pero no como científicos, ¿no? Sino en un debate político, ético, social, y hay que distinguir muy bien eso cuando uno trabaja o cuando uno dice que trabaja con periodismo científico. Entonces hay debates cerrados, hay ciencia legítima, ciencia establecida, hay ciencia que está en debate, ciencia polémica, y hay otro tipo de temas que a mí me importa mucho mencionar, que son las pseudociencias. Estas son disciplinas que no son ciencia, pero que se hacen pasar por como si fueran ciencia, que pueden ir desde los remedios milagro y terapias extrañas como las que anuncian en la tele en la noche, hasta disciplinas que mucha gente cree que son científicas, como la astrología o como la búsqueda de ovnis tripulados por marcianitos verdes, o la acupuntura, o la homeopatía, o el reiki, una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, que se llenan la boca los supuestos expertos de decir que están comprobados científicamente y no lo están. Y hay abundante evidencia de que no tienen fundamento, ni fundamento científico, ni en la práctica esas promesas. Y sin embargo, muchas veces, a causa de la falta de preparación de los periodistas que abordan la fuente de ciencia, se llegan a colar estos temas de pseudociencias, de falsas ciencias, a las páginas de las secciones de ciencia o en radio, en televisión. Entonces, yo propongo que para formar periodistas en general y en particular periodistas científicos, habría que proporcionar lo necesario para que puedan discriminar estos periodistas entre ciencia legítima, ciencia válida, ciencia aceptada, por un lado, polémicas científicas, que en algún momento pueden dejar de serlo, y en tercer lugar, pseudociencias, que sí tenemos que estar capacitados para distinguirlas. Incluso hay casos en que ha habido pseudocientíficos que han obtenido becas, por ejemplo, del CONACYT, ¿no? Entonces, no es una cuestión sencilla. La distinción entre falsas ciencias y ciencias legítimas a veces es borrosa, pero por lo menos hay que tener la capacidad de que se prenda un foco rojo y sepamos cuándo hay peligro y informarnos. Eso sería mi planteamiento inicial. Muchísimas gracias, Martín, justo en el momento. Carla, por favor. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy breve, soy bióloga. Tengo 19 años que empecé a hacer divulgación científica en Universum y el Museo de la Luz. Después empecé haciendo periodismo científico, luego me fui a la academia 11 años y ahora estoy de vuelta desde el año pasado como directora del Planetario de Cancún. Bueno, pues voy a empezar diciendo que en términos periodísticos, dar peso a una voz o a una fuente consiste en privilegiar los espacios y tiempos asignados a una de las partes a expensas de otra o de las otras en caso de que estemos hablando de más de dos. A simple vista, dar diferente peso a las voces podría considerarse un acto antiético, como una especie de intervención dolosa
del o la periodista para favorecer o restar relevancia a alguna de las voces. El Código Europeo de Deontología del Periodismo señala que los y las periodistas cargamos a cuestas con la responsabilidad de hacer cuanto podamos por el bien de la sociedad. En su Ética Nicomaquea, Aristóteles indica que si bien todo mundo está de acuerdo en que el fin del ser humano debe ser buscar la felicidad, el problema radica en ponernos de acuerdo en lo que ésta consiste. Y me parece que algo semejante ocurre con el concepto que del bien de la sociedad tenemos los y las periodistas de ciencia en este caso. Y pongo un ejemplo. A principios de 2014, SciDev propició un debate en su plataforma acerca de los organismos genéticamente modificados con una pregunta general. ¿Qué hay de malo en la modificación genética? Se recibieron más de 600 comentarios y en un epílogo publicado a raíz de un análisis posterior realizado por Kaz Janowski, sugería que hay una tendencia de quienes promueven los transgénicos a ver a quienes se rehúsan a aceptarlos como tontos o deliberadamente malintencionados o ambos. Por otro lado, se ha documentado una larga historia de descalificaciones a estudios que de alguna manera señalan la existencia de riesgos asociados con los organismos genéticamente transformados. Por ejemplo, en 1999 el destacado investigador Arpad Pusztai vio su carrera académica devastada cuando intentó reportar sus hallazgos sobre los efectos sobre la mucosa estomacal en ratas alimentadas con papas genéticamente modificadas. Pusztai fue forzado a retirarse, hostigado por la Royal Society, en fin. En 2001, Ignacio Chapela de la Universidad de Berkeley y su estudiante David Quist fueron sujetos a un fuerte hostigamiento, primero por científicos asociados con la industria de transgénicos, al haber señalado la introgresión de transgenes en cultivos tradicionales de Puebla y Oaxaca. Se documentó una campaña de descalificación orquestada desde Vibings Group, una empresa de relaciones públicas especializada en marketing viral. Después, Andrés Carrasco de la Universidad de Buenos Aires, en 2003, recibió amenazas de violencia física, en 2010, al haber publicado riesgos a la salud derivados de la exposición a glifosato. En 2012, un equipo francés liderado por Gilles Seralini describió efectos nocivos asociados con la alimentación de ratas con una variedad de maíz genéticamente modificado, solo para ser descalificado posteriormente. Su artículo fue retractado de la revista Food and Chemical Toxicology. Por lo tanto, no es de sorprender que, por ejemplo, cuando en 2009 26 entomólogos científicos decidieron enviar una carta a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para quejarse por las limitaciones de la industria para acceder a los cultivos genéticamente modificados con fines de investigaciones, pues esta carta fue enviada de forma anónima. Ninguno de estos 26 científicos quiso firmarla, pues por temor a las represalias que ya saben que padecen estos investigadores que se manifiestan en este sentido. Y hasta aquí, sin tomar partido, quiero puntualizar que en general los y las periodistas de ciencia no hemos hecho nuestro trabajo en cuanto se refiere a este tema. Hemos llegado al punto en que, como en el cuento del traje nuevo del rey, cualquiera que se atreva a dudar de las bondades infinitas de cualquier desarrollo tecnológico es tachado de imbécil. Y aquí varios de mis colegas presentes tienen que ver, puesto que en sus artículos, editoriales y comentarios en redes sociales caricaturizan a cualquiera que señale con seriedad alguna de las evidencias que contradicen tales bondades. Y cierro. Si es cierto que los y las periodistas cargamos a cuestas con la responsabilidad de hacer cuanto podamos por el bien de la sociedad, ¿qué hemos estado haciendo en realidad al dar espacio en nuestros medios solo a posturas sesgadas que ignoran por completo, por un lado, señalamientos fundados de conflictos de interés asociados por una parte con la propaganda que se hace desde medios científicos hacia productos cuya inocuidad todavía no está establecida, y por otro lado se hace la descalificación que desde la cobertura del periodismo científico hacia científicos y científicas, que aunque sean críticos también lo son, que con base en sus estudios y análisis se atreven a señalar la necesidad de tomar precauciones. Quisiera apelar al siguiente razonamiento ético para determinar el peso que se debe dar a un actor en una pieza noticiosa controversial. Es preciso estar consciente de la existencia de un conflicto ético, investigar y analizar el caso, evaluar y hacer un juicio razonado de las evidencias que implica equilibrar y llevar a cabo la acción y no dejar de revisarla con posterioridad a la luz de nuevas evidencias con el fin de hacer autocorrecciones posteriores. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos los demás. Ahorita vamos con Cecilia. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Cecilia Rosen. Estoy cursando un doctorado en Argentina. Soy becaria del CONICET y trabajo en el Centro Redes, que es el Centro de Estudios sobre Desarrollo, Educación Superior, Ciencia, y colaboro también con el portal SciDevNet desde hace varios años. Y bueno, mi formación es como comunicóloga y medio especializando en comunicación de la ciencia. No quiero repetir varias de las cosas con las cuales sí estoy de acuerdo, pero voy a hacer brevemente mención a algunas de ellas, porque creo que sí hay
algunos matices que vale la pena discutir. En principio yo diría, y en eso estoy de acuerdo con Martín, en que hay controversias que yo aquí había llamado como reales o intrínsecas, que él decía polémicas, propias de la ciencia, en áreas donde no hay suficiente consenso. Puede ser por distintas razones, porque no ha habido suficiente investigación o porque hay problemas técnicos específicos por resolver y que la comunidad científica no logra acordar. Pero también yo creo que como comunicadores, como periodistas, muchas veces nos enfrentamos a controversias que están instaladas en la opinión pública y que no necesariamente surgen o emanan de las propias comunidades científicas. Y esto creo que tiene relación con lo que venimos discutiendo desde ayer, en tanto tensiones de nuestra profesión o nuestra especialización con cosas que tienen que ver más con el periodismo generalista. Y bueno, hay varios casos que podemos discutir más adelante. Entonces, bueno, otra cosa con la que estoy de acuerdo hasta ahora es en que probablemente sea más útil en este momento pensar en cómo cubrir esas controversias, más que preguntarnos si deberíamos darle espacio a las pseudociencias o no, porque creo que ahí todos estaríamos de acuerdo en que como periodistas especializados que de alguna manera tratamos de meter el tema y promover cultura científica en la sociedad o en los propios medios, pues no vamos a dar espacio a eso. Sin embargo, también sabemos que no siempre es fácil reconocer la frontera entre el conocimiento científico certificado, autorizado, etcétera, y el que no lo está, y por lo tanto sí es una tarea y una responsabilidad nuestra investigar muy bien en qué áreas se ha alcanzado el consenso, en cuáles no, siguiendo algunas preguntas muy sencillas, ¿no? Preguntándonos en principio realmente en qué consiste la controversia científica, si existe o no al interior de la comunidad científica o es una controversia de alcance mucho más amplio que involucra otro tipo de discusiones y de factores que rebasan a lo técnico o al conocimiento como tal. Otra pregunta que nos podemos hacer es, en un siguiente nivel, si hay una controversia científica, ¿en qué áreas específicamente? Y esto no nos va a llevar o no nos va a demandar necesariamente chutarnos 20 papers hasta entender dónde está el desacuerdo. Los congresos científicos o los simposios o seminarios son excelentes lugares o espacios en los cuales podemos ver a los científicos debatiendo estos temas, o precisamente esa sería la idea de un simposio o un congreso científico. Y también hay excelentes productos de divulgación de la ciencia que dan cuenta del estado actual cada cierto tiempo del avance de un campo específico. Un error común que yo creo que cometemos muchos al principio cuando empezamos a cubrir ciencia es mezclar o combinar distintas áreas de experticia y hacer en un propio argumento, en un mismo argumento, ¿no? Entonces, investigar si los distintos, además obviamente de la cantidad de evidencia disponible, los argumentos dados, mirar también, poner mucha atención si las discrepancias que existen no corresponden a los distintos puntos de vista científicos acerca de un tema. En cambio climático podemos pensar, por supuesto, en los meteorólogos, pero también en los antropólogos, y pueden tener puntos de vista diferentes a la hora de, por ejemplo, que un conocimiento científico alimente toma de decisiones o una política científica. Entonces, creo que diría que sí hay que dar, digamos, obviamente como hemos visto la norma de balance muy recurrida en el periodismo generalista no es tan aplicable a nuestro campo, deberíamos poner una especial atención en nuestro campo. Y sí, obviamente la pluralidad de puntos de vista es una norma que yo creo que tenemos que seguir, pero con todos estos peros, es decir, que ya yo creo que en la mesa se dieron algunos, peros que tienen que ver con principios de precaución que nosotros mismos debemos seguir. Y, por ejemplo, cuando hablamos de controversias que no son intrínsecas a la ciencia, bueno, dar muy claramente o hacer explícito, yo creo que eso es un recurso, quién habla en nombre de qué y en nombre de qué intereses y a qué comunidades responde o a qué comunidad pertenece. Y creo que el lector es perfectamente capaz de tomar una decisión o un posicionamiento en ese caso. Muchísimas gracias, Cecilia. Pues adelante, Berta. Gracias. Bueno, yo soy Berta Alicia Galindo de Proyecto Alcanzando el Conocimiento y aquí, pues sí, creo que nadie ha respondido exactamente si está de acuerdo o no. En temas controvertidos, el periodista de ciencia debe dar el mismo peso a todas las voces. Bueno, aquí
En una parte yo estoy de acuerdo que sí, en otra no, pero les voy a decir por qué sí, porque aquí la mayoría está, me parece que no, o como que más o menos. Yo creo que hay temas muy interesantes, como ya se han hablado aquí, el asunto de los organismos genéticamente modificados, que aparentemente se han discutido por mucho tiempo. Lo cierto es que si le preguntamos al ciudadano común si los transgénicos para él o ella son buenos o malos, no te sabe qué contestar. La audiencia todavía no ha recibido la información suficiente para una controversia de este tipo. Una controversia en la que hay grupos que están divididos, que hay intereses atrás muy claros de empresas como Monsanto y también de otras empresas del otro lado, en donde el ciudadano de a pie, para los que queremos hacer periodismo científico y llegar al gran público, se va a preguntar, o sea, ¿de qué se trata? ¿Es bueno un jitomate? ¿No es bueno? ¿Hay jitomates transgénicos? No los hay. El maíz, en México vamos a comer maíz transgénico, las tortillas que tenemos ya lo son. En fin, hay una confusión tremenda. Entonces, en medio se queda el ciudadano. La experiencia que yo les quiero compartir es lo que hicimos durante 4 años en MBC Radio con Alcanzando el Conocimiento, en donde sí le dimos peso a todas las voces, le dimos peso a las voces científicas. Para un debate en transgénicos, sí le dimos un peso considerable a los científicos, tanto los que están a favor como los que están en contra. Quiero decir, por ejemplo, los de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que están en contra de los transgénicos, o también a los que están en contra, o también los que están con intereses muy propios, como por ejemplo la gente del CIMIT, de esta organización, empresa que está haciendo la parte de las semillas. Pero también le dimos la voz a agricultores, por ejemplo, que fueron afectados con la miel, asuntos de la miel en la península de Yucatán. Y también le dimos la voz a agricultores que luchan por el maíz nativo y por las diferentes especies y que tienen miedo del maíz transgénico. Y también le dimos la voz a gente que había estado involucrada en los cultivos de soya, y por supuesto que también le dimos la voz a gente de la Zagarpa. Entonces, de todo esto, pues sacamos un debate muy interesante, muy rico. Los tiempos no nos alcanzaban, siempre 1 hora era difícil, algunas veces se daban hasta con la cubeta, algunas otras veces no. Pero me parece que es una manera de llegar a la audiencia para que esté informada desde diferentes visiones. Otro de los temas que Horacio comentó en la mañana es el asunto del fracking y la reforma energética. Nosotros en ese programa hicimos varios debates justamente acerca del fracking con todos los involucrados. Había científicos, había gente de la Secretaría de Energía, había todo tipo de intereses ahí mezclados. Bueno, es la manera de poder llegar a la gente para que se pueda tener una visión y pueda sacar sus propias conclusiones. Nos vamos a otro asunto, bueno, puedo mencionar otros temas, como el asunto de la obesidad, en donde también hicimos debates diferentes, el azúcar en los refrescos, el asunto de la marihuana, si es legal o no es legal, y ahí hay un debate científico muy importante, pero también hay un debate social muy importante, y ahí pregúntenle a un pediatra, y ahí pregúntenle, o sea, gente que dice, bueno, está bien, legalizamos y también a diputados y a congresistas que tenían intereses muy claros o partidistas en aprobarla. Entonces, creo que para que la gente tenga una mejor visión, lo podemos hacer de esa forma, con todas las voces. Cuando una de mis compañeras hablaba del malabarismo y del equilibrio, el equilibrio es parte fundamental en el periodismo. Es una de las cosas que te enseñan desde las primeras veces que tú vas a una clase de periodismo. Entonces, el equilibrio no lo puedes dejar a un lado. O sea, tienes que siempre sopesar y siempre tienes que tener todas las posturas si quieres hacer un periodismo que tenga credibilidad. Hay otro tema que les quiero mencionar, pero eso creo que es al regreso. Y esto se puede, el usar a todas las voces y darles un peso importante es también considerar a la audiencia, considerar a la sociedad. Y lo mismo se puede hacer en revistas, lo mismo se puede hacer en la radio, lo mismo se puede hacer en la televisión. Muchísimas gracias, Bertalicia. Bueno, pues han sido expuestas los diferentes enfoques, visiones, opiniones e incluso
algunos esbozos que tienden hacia modelos, hacia esquemas, sobre cómo el periodista científico debe abordar estos temas controversiales. Yo les preguntaría, la siguiente ronda tendría 3 minutos para cada uno de los panelistas y les consulto si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra o… Perfecto. Bueno, pues adelante, Laura. 3 minutos. ¿Pero más mis dos sumados? Ah, sí, ella había abonado como en un buen debate, ¿verdad? 2 minutos y medio a mi favor. Como lo hizo el Peje en un Voy ya debate. porque ya sí. me corrieron el tiempo ahí. Con todo respeto. Okay. Sí. Primero quiero decirle a Berta que creo que mi posición fue clara. Yo digo que no se debe dar al balance por lo que les presenté hace un momento. 2, creo que entre Cecilia y Martín mencionaron 2 cosas relevantes que son la cuestión del consenso de la comunidad, entender dónde está el consenso, y 2, traer un poco a la discusión cómo cubrir, porque pienso que de alguna manera revisar casos prácticos con ustedes nos permite también tener elementos para hacer más rica la discusión. Entonces, visto desde eso, yo quería comentarles algunos ejemplos, que es lo que voy a aprovechar para ver aquí. Por un lado está este caso, que es un análisis que hizo la Trust de la BBC, que es un grupo que se encarga de velar por los intereses de aquellos que pagan por los medios públicos en Inglaterra, tratando de entender cuál es la calidad de la cobertura de ciencia, en temas de ciencia, en todos sus medios. El análisis se solicitó en 2010, cubre todas las áreas, radio, televisión, internet, y la idea era justamente saber si había deficiencias y cómo corregirlas en el caso de temas que a veces pueden resultar muy complejos de tratar. El estudio lo dividieron en 2 partes. Una se le encargaron a un científico muy reconocido que además trabaja en los medios, que tiene una columna en el Telegraph, que fue Steve Jones, y que él hizo su propia evaluación de cómo habían hecho la cobertura del tema. Y por otro lado, contrataron al Grupo de Comunicación de la Ciencia del Imperial College para que hicieran un análisis del contenido. Y con estos 2 distintos trabajos en paralelo, emitieron un reporte de lo que estaban viendo. Para poner en contexto por qué alguien querría evaluar lo que está pasando en ciencia en la tele pública, pues una de las razones, y ya lo hemos visto a lo largo de este seminario, es el papel que le da la Gran Bretaña al conocimiento científico. Producen el 10% de la investigación, aun cuando su población solo es el 1% de la población mundial. Es el mayor contribuyente después de Estados Unidos y Japón. Esto me parece muy interesante. Manuel Meneses decía que México no piensa en la economía del conocimiento. Bueno, 1/3 del PIB de Inglaterra, resultado de todo esto, resulta de tecnología, ingeniería y matemáticas, es decir, ven los resultados de invertir en ciencia, y la cobertura que realizan, por lo tanto, consideran que es fundamental para formar una sociedad informada, que eso es algo importante. Yo creo que una de las labores de los periodistas no es educar ni generar posiciones, es informar, para que entonces los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones. Encontraron, obviamente, los que hemos visto a la BBC, que la calidad del reporteo es muy buena. Sin embargo, hubo varias cosas que les preocuparon. Una fue la falta de contacto y cooperación entre las distintas áreas, por lo que a veces se manejaban los temas con distintos enfoques dentro de la misma corporación. El otro fue, y es común también con nosotros, el uso reducido del número de fuentes e información externa, lo que disminuye de alguna manera la posibilidad de presentar el panorama más extenso. 3/4 partes de las noticias venían de los boletines, que puede sonar conocido, y 2/3 partes de las noticias utilizaban principalmente 3 fuentes, 3 revistas británicas. Otro caso interesante fue que hay un número desproporcionado de presentadores y científicos hombres que participan con respecto a las mujeres, considerando el papel de las mujeres en hacer ciencia. Pero lo interesante a esta discusión es también el problema con la imparcialidad de la cobertura, y lo dijeron así. En el intento por ser totalmente imparciales, los periodistas han puesto ideas marginales y sin sustento científico al mismo nivel que hechos bien establecidos. Bien conocido un tema que fue muy importante y salió de la Gran Bretaña, que fue el caso del efecto de la vacuna triple viral en la aparición de autismo. Un trabajo que después fue desacreditado, se mostró que se habían inventado datos y sin embargo ha tenido mucho menos repercusión que el trabajo original cuando se publicó.
Y otros temas como el cambio climático, que ya mencionamos que están en este borderline de la discusión, en qué tanta información tenemos desde el ámbito científico o los organismos genéticamente modificados, que verán, los retomaremos mucho en esta mesa. Una de las cosas que decía Jones, que comparto, es que no debe darse el mismo peso a una opinión que a la evidencia, y eso es fundamental. O sea, lo que es importante para un periodista de ciencia es que presentemos el cómo y el por qué, y la única manera de poder explicar el cómo y el por qué es a partir de la evidencia que se acumula de la experimentación, de la observación, del trabajo científico. Esto quiere decir que no es lo mismo cuando hay un sustento de trabajo, y por eso mi caricatura que presenté al principio, que cuando simplemente es la opinión de gente que dice saber. Y algo que es común entre los periodistas, y he visto entre mis alumnos, es que no suelen buscar las credenciales de quien habla, y muchas veces basta con simplemente meterse en Google para que uno se dé cuenta que es gente que no tiene ninguna actividad seria en el campo. Entonces es algo a tomar en cuenta. Eso no significa eliminar… Tenía mis 2 minutos. No, porque te pusieron así. Perdón, termino. Eso no significa eliminar opiniones críticas, porque puede ocurrir que un científico experto esté equivocado en su hipótesis y esto cambia eventualmente, o también puede ser que nosotros necesitemos discutir más un punto y es importante cuestionar. Y termino ahí. Gracias. Pues para réplica, en efecto, Bertalicia y después… Bueno, brevemente, nada más le quiero decir a Laura que parece que está también a favor, ¿no? Porque no dijo nada que estuviéramos discrepando. Yo pensé que iba a estar en contra, pero bueno, el caso es que ella dijo 2 cosas: el cómo y por qué en asuntos de periodismo científico. Bueno, es que se remite a las mismas preguntas del periodismo, las que todos aprendimos en la escuela, los que estudiamos periodismo: cómo, qué, cuándo y dónde. Bueno, le agregamos el por qué, pero no le veo pues nada nuevo. Nada más rápidamente, para en esta réplica no tardarme mucho, lo que les quería comentar es una anécdota, por ejemplo, que me tocó vivir justamente haciendo una pequeña nota sobre los transgénicos y presenciando una conferencia con el doctor Bolívar Zapata. Digo, yo aquí no digo científico A y reportero B ni reportero C, vamos a los nombres. El doctor, todos conocemos que el doctor Bolívar Zapata pues está a favor de los transgénicos y él ha dicho que no hay ningún problema y que, bueno, ya hemos escuchado, ¿no?, todos los puntos. Pero bueno, en esa conferencia me tocó que dijo pestes de Elena Álvarez Bullá, que está justamente en una posición contraria, y también del doctor Sarucán. Entonces, pues yo me di a la tarea de ir con Elena y de ir con el doctor Sarucán y preguntarles y decirles, pues el doctor Sarucán no le dio importancia y me cambió de tema, dijo, luego hablamos de eso. Y en el caso de Elena, pues me dijo que sí, que estaba sorprendidísima porque había sido pues muy agresivo con ella. Y le dije, bueno, pero volvemos al mismo caso, Elena. Nos quedamos en medio los ciudadanos, la gente está confundida, no sabemos si el que se abra el uso del maíz transgénico en México va a ser positivo o negativo y bueno, estamos en lo que alguna vez era el limbo que ya no existe, pero estamos en la luna, ¿no? O sea, estamos así como no sabemos la audiencia, los ciudadanos. ¿Qué harías tú, Elena? Me dice, mira, me parece que el tema todavía tenemos que llegar a más conclusiones de ambas partes, pero lo que yo haría es sentar a todos mis pares, a solamente científicos, y de aquí sacar algo interesante. Lamentablemente, por las divisiones que hay, esto no sería posible, pero esa sería una solución para que de ahí a la prensa ya le demos una posición clara. Bueno, esa es una manera de resolver las cosas, pero ahí en ningún momento estamos dejándole de dar el peso muy sustancioso tanto al doctor Bolívar Zapata, que tiene una postura, como a Elena Álvarez Bullá, que tiene una postura totalmente contraria, pero los que realmente te pueden decir qué es lo que viven y cuáles son sus preocupaciones en cuanto al uso del maíz transgénico, pues son los que cultivan el maíz, sin duda. Muchas gracias, Bertalicia. Pues ahora escucharemos a… Dos cosas rápidas. Laura, estoy de acuerdo en que la ciencia es una actividad empírica, creo que así lo dijiste, pero también es una actividad social. Por tanto, quiero reiterar mi punto de poner especial atención a los intereses, no solo intereses, como decían ayer, oscuros,
porque no necesariamente el científico va a tener un interés oscuro, pero sí pertenece o, digamos, vienen ciertas tradiciones de investigación con hipótesis previas muy fuertes, con sesgos en cuanto a la producción del conocimiento científico, y sabemos que eso impacta en los resultados. Por tanto, simplemente añadiría o reforzaría ese punto. Por otro lado, Berta, para mí no es solo una cuestión de obtener respuestas, digamos, a las controversias de sí y no, sino me gustaría que discutiéramos más sobre cosas específicas. Por ejemplo, en la mañana hablábamos de impactos de nanopartículas en la salud, en el ambiente. Entonces creo que ahí sí podemos empezar a discutir más puntualmente qué respuestas y qué tipo de respuestas nos pueden dar las comunidades científicas. Creo que a veces nos confundimos en pensar que va a haber, que el debate, digamos, o la controversia sería cambio climático sí o no. Eso no es un tema ni es una controversia en sí misma, sino son cosas muy puntuales que tienen que ver con decisiones de políticas públicas o incluso decisiones personales de las audiencias o de los públicos que consumen la información que nosotros proporcionamos. Entonces, me parece que ahora podríamos seguir el debate, pero con cosas mucho más puntuales, porque evidentemente si uno llega con estas dos partes bien polarizadas de la comunidad científica y hace preguntas muy generales, obviamente van a estar en desacuerdo. Ahora, lo interesante para mí como comunicadores de la ciencia es, reitero lo que decía al inicio, debatir en qué cosas específicamente están en desacuerdo y por qué. Algunas pueden ser de índole metodológico, otras pueden ser de índole, como decía, de la undone science o de la ciencia todavía no hecha, la cual nos da un montón de incertidumbres también para estos temas, y que finalmente estamos enmarcando, digamos, la ciencia en debates mucho más amplios. Pero no podemos escapar de pensar que si lo que nosotros estamos promoviendo son políticas públicas o decisiones basadas en el conocimiento científico, a mí me parece muy respetable recoger la opinión del campesino que va a sembrar o que le toca utilizar esa semilla, pero voy a tener que tomar una decisión a la hora de regular el consumo o la producción. Y ahí sí tenemos que debatir qué argumento vamos a tomar en cuenta. Y creo que a eso se refiere la apertura del debate en cuanto a controversias científicas. Muchísimas gracias, Cecilia. Voy a pasar el micrófono a quienes no han hablado, vas tú y después Carla, y después haremos una segunda ronda para réplicas. Por lo pronto, vamos, por favor, Martín. Ustedes no saben, pero tenemos aquí un reloj estresante que se pone rojo, pero bueno. Pero retomando lo que decía Ceci, que me parece muy interesante, muy necesario, indispensable incorporar la visión social de los estudios sociales de la ciencia, no verlo nada más desde el punto de vista de la ciencia como nos la enseñan en la secundaria, sino tratar de verla como realmente es, y eso es lo que hacen los estudiosos de estudios sociales de la ciencia. Pero hay que tener clara la diferencia entre los aspectos científicos de una controversia, los que se pueden resolver en un laboratorio y a través del método científico, y los aspectos sociales, políticos, ideológicos, éticos. No dije que no se puedan mezclar, pero hay que tener muy clara la diferencia. Y hasta religiosos. O sea, por supuesto que mucha ciencia tiene implicaciones de ese tipo, pero cuando uno se pone a debatir si el aborto es válido o no, tomando en cuenta el desarrollo neuronal o del sistema nervioso a lo largo de los meses, y el contraargumento es un dogma religioso, no se puede tener esa discusión. O sea, se puede discutir la parte científica y por otro lado, si como sociedad queremos autorizar ese tipo de cosas, en fin, bueno, hay que tener clara la diferencia para no enredarnos. Y entonces, si vamos a actuar como periodistas que nos restringimos a lo científico, entonces hablamos solo de ciencia. Si queremos actuar como periodistas que tomamos en cuenta los aspectos sociales, éticos de la ciencia, entonces ya no es nada más periodismo científico, y es un poco lo que nos narra Berta Alicia que ha hecho. Pero si no tenemos clara esa distinción, sí podemos enredar mucho. Por cierto, quería comentar la importancia de los géneros de opinión, que aquí parece de repente que no existen en el periodismo científico. Los géneros de opinión son importantísimos porque ayudan justamente en estos debates a interpretar, a profundizar, a dar un mayor contexto para el público, para los ciudadanos.
más allá de lo que nos pueden dar los géneros informativos, ¿no? También existen y son importantes los géneros periodísticos de opinión. Y por último, respondiendo un poco al cuestionamiento de Carla, yo también quería señalar que hay un problema cuando los propios expertos científicos o los periodistas científicos toman un partido de tal manera que se vuelven activistas de una causa, porque en ese momento ya no están actuando como científicos. Y el caso de Elena Álvarez es muy claro. La cita que hicieron ahorita de ella era muy amable, pero en una entrevista en España declaró que los transgénicos son como una bomba atómica con vida propia, lo cual es un disparate desde el punto de vista científico, por donde lo quieran ver. Puede funcionar como una metáfora de los peligros sociales, pero hay que tener cuidado cuando los científicos o los activistas, o los periodistas se confunden su labor con el activismo, entonces la discusión se va a enredar y no va a resultar útil, solo puede confundir. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, Carla, por favor. Sí, bueno, nada más quiero puntualizar que yo conocí a Elena Álvarez Bulla cuando trabajaba en el Reforma y me tocó ir a cubrir cuando le entregaron el Premio Nacional de Ciencias, ¿no? Por ser una joven investigadora destacada. Y bueno, ahora es este engendro en el que se ha convertido por oponerse a los transgénicos. Miren nada más qué cosas. Bueno, Laura dijo que con frecuencia en periodismo de ciencia se les da la misma voz a dos actores distintos y que no tienen el mismo peso, y yo más bien pienso que en este caso, en este debate específico, porque es un ejemplo, pero hay otros, se les da muchísimo más peso a unos que a otros. Y me parece que aquí quizá el reto no debería ser exactamente a quién le damos, o sea, a quién vamos a callar o a quién no vamos a entrevistar porque está loco, porque es una persona que está desquiciada obviamente, sino cuál es la forma creativa en la que un periodista debe darle o no más peso. Y ahí es donde ya no nos ponemos a hacer la chamba, donde no nos ponemos a dar seguimiento a los artículos, ¿no? O sea, ese artículo ya lo descalificaron, me decía hace rato Laura, ¿no? Aquí está el paper, otro artículo en otra revista arbitrada donde hay una discusión que todavía está viva. No podemos tomar aún decisiones, no podemos desinformar, decir yo ya cubrí que este artículo fue retirado y que ya se retractaron. Si sigue vivo y si posteriormente hay otro artículo en donde hay una revisión, tenemos que seguir reporteando ese tema. Es una responsabilidad del científico, del periodista de ciencias, que creo que no estamos asumiendo, no estamos haciendo la tarea completa, me parece. Y yo creo que hablando en términos del costo-beneficio social, es donde tendríamos que saber si hay un debate vivo, a quién le damos o no la voz. Por ejemplo, me queda claro que no tiene la misma voz en términos de periodismo científico un científico que quizá un campesino, pero estamos hablando en términos de costo-beneficio. Todo eso entra en una discusión muy amplia y bueno, Martín, por supuesto, si vamos a explicar cómo se hace un transgénico, ¿no? Cómo se elabora, cómo se genera un vector, cómo se hace la parte técnica, por supuesto, eso es todo un tema que no tiene nada que ver con ética y con lo que sea, es una cuestión totalmente técnica, pero es imposible en investigación científica separar, ¿no? Todos los componentes sociales, éticos y económicos que pueden ir asociados con un trabajo científico. Y también darnos cuenta, como decía Martín, que por un lado hay activistas o los llamados activistas y por otro lado hay propagandistas, ¿no? Existen, por supuesto que existen, y los conflictos de interés no son únicamente económicos y financieros, también hay políticos, ¿no? Se han visto que gente que se opone a los transgénicos pues están en partidos políticos también obteniendo alguna ventaja. O sea, yo no estoy diciendo aquí que unos sean buenos, otros sean malos. La pregunta es por qué a científicos se les descalifica por completo y se les da solamente voz a un grupo de científicos con los que yo estoy de acuerdo y a los otros no. Muchísimas gracias. Antes de continuar, quisiera pedirle a nuestro amigo técnico que por favor fijáramos el cronómetro en 1 minuto y quisiera invitarlos a todos a que, bueno, ahora vayamos a una ronda así brevísima de réplica de 1 minuto para cada uno, para dar tiempo a las preguntas que seguramente ahorita el público ya tiene ganas de plantearle a los panelistas. El tema no parecía que fuera a dar para un buen debate, pero ya ve usted que sí. Como diría el periodista A,
está poniéndose bueno. Oye usted bien, bueno. Entonces la réplica. En primer lugar, Berta Alicia, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, rapidísimo porque el tiempo corre, nada más para decir, volviendo al tema de por qué unos científicos y otros, creo que ustedes mismos, mis mismos compañeros, Martín y Carla, bueno, están cayendo en este asunto de que son engendros, Elena Álvarez Bullá y demás. Pues alguien más podría pensar que Bolívar Zapata también, entonces depende de donde lo veas. O sea, más bien son posturas totalmente divididas y pues unos tendrán la razón en uno y otra en otra, ¿no? Pero no voy a ahondar más en ese debate, pero sí me parece peyorativo porque podemos decir que uno es engendro y el otro es engendro o ninguno es engendro. Eso se me hace muy subjetivo. Lo cierto es que son voces que se han dedicado a estos temas. En el otro asunto, en la parte social, tenían aquí algo, decían, bueno, a mí sí me parece que la sociedad es nuestro consumidor final y para tomar en cuenta la sociedad hay que hacerlo muy claro, hay que hacerlo muy sencillo, pero además que gente de la sociedad esté involucrada, como en el caso de los campesinos, que primero, nada más rápidamente, primero a nosotros nos tocó en varios programas hacerlo y bueno, pues ahí estaba sentadita en el estudio, ¿no? Pero después nos tocó, con unos reportajes que hicimos para el Foro Consultivo, nos tocó ir a Campeche, a Mérida, a Quintana Roo y ahí hablamos del tema con los mismos campesinos y eran las mismas dudas y los mismos miedos que tenían en aquel entonces de cuando algunos de sus organizadores habían hablado con nosotros. Muchísimas gracias, Berta Alicia. Sí, hay que ceñirnos porque si no entonces somos injustos con el resto. Martín, por favor. Ay, qué horror. Bueno, no quisiera yo que degenerara en una discusión sobre los transgénicos, porque se trata de discutir los temas polémicos, pero bueno, yo lo que diría es que tan peligroso es presentar una polémica científica que ya está cerrada, sobre la cual ya sabemos, como son las vacunas o el cambio climático, y presentarla como si estuviera abierta, que es lo que hacen los opositores al cambio climático, los antivacunas, que son pseudocientíficos. Tan peligroso como eso es presentar una polémica abierta como si estuviera cerrada, que es lo que en mi opinión hacen muchos activistas antitransgénicos como Elena Álvarez Builla. Ella, bueno, digo, es un nombre, pero hay muchos, ¿no? Ante una polémica científica abierta como esas, quien diga que tiene la verdad, en mi opinión, miente. Eso es lo que yo diría. Sí, Cecilia, adelante. Bueno, rápidamente, yo insisto en que el periodista científico debe, ya sea una polémica científica intrínseca a la comunidad o un debate mucho más amplio que involucre aspectos más amplios, yo creo que sí tenemos que meternos con esos temas y no podemos descontextualizar las investigaciones. No solo separar, o sea, creo que sí es posible hasta cierto punto separar los aspectos técnicos cognitivos del trabajo de un laboratorio, de un científico, pero a la vez podemos dar cuenta de quién financia esa investigación y por qué, cuál es la lógica, cuántos años tiene de trabajo ese laboratorio, de dónde viene, a dónde va a parar ese conocimiento, y todo eso yo creo que son aspectos que sí debemos dar cuenta nosotros. Y me parece que muchas veces al quedarnos simplemente al nivel de lo cognitivo y lo técnico, justamente nos estamos excluyendo a nosotros mismos o a veces excluimos al lector de poder integrar el periodismo especializado dentro del periodismo generalista y creo que no deberíamos hacerlo. Así que no corrió el cronómetro, así que ahí me quedo. Pero fue certero. Un segundito. Ya está. Ahora sí. Yo creo que algo importante es que sí puede haber posiciones académicas encontradas y era uno de mis ejemplos que creo que no me van a dejar llegar. Por ejemplo, en el caso de transgénicos en México, que están los ecólogos por un lado y los biotecnólogos por otro, y donde creo que sí podemos hacer labor de periodismo de ciencia buscando los argumentos científicos y la evidencia que hay en ambas visiones, porque creo que uno de los problemas es filosófico en cómo conciben el mundo estas disciplinas científicas. Pero también estoy de acuerdo con Martín y no con Ceci en el sentido de que por un lado está el proceso científico, cómo se lleva a cabo, y por otro lado la parte humana que puede de alguna manera interpretar y afectar esa forma en que se da, digamos, a la sociedad y se pone horriblemente nerviosa esta cosa.
Y si puedo llegar al ejemplo, por ejemplo, la revista Nature me quitó referencias que apoyaban la visión de los ecólogos con respecto a la visión de los biotecnólogos, y ahí uno puede ver donde quizá pueda haber ciertos sesgos sociales por encima de la ciencia. Ya lo tocaremos después. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, Laura, mencionas que hay, en el caso de los ecólogos y los biotecnólogos, hay argumentos, conflictos filosóficos más que científicos. Sin embargo, existen los conflictos de interés, existen en México. Uno de los científicos, que es llamado el inventor de los transgénicos en México, pues tiene una empresa que se dedica a sintetizar transgénicos, mientras que además tiene un empleo con sueldo federal, etcétera. Es decir, existen, eso es una realidad, son cosas que pasan, que ahí están, que están pasando. Hay conflictos de interés, sí, por cierto, filosóficos también, por supuesto, de comprensión de lo que está ocurriendo a nivel genético. Yo quisiera regresar un poco a lo que decía Horacio Salazar en la mañana, que decía que a los periodistas científicos nos toca poner en la mesa lo que está ocurriendo, y que dejemos que, por ejemplo, SEMDA dirima conflictos legales en los términos que conoce. Y, por ejemplo, SEMDA tiene un pronunciamiento en relación con los transgénicos que alude al principio precautorio. ¿Qué voz le estamos dando a SEMDA? ¿Los estamos tomando en cuenta? Es decir, cuando pensamos que cubrimos a los científicos, de verdad sigo pensando que solo estamos cubriendo a una parte de los científicos, que son los que están del lado que nosotros creemos, y de una manera muy poco creativa, porque estamos callando a los otros. No estamos poniendo sus conflictos de interés, sus asociaciones filosóficas, etcétera, que sería una forma mucho más honesta, creativa, y nos cuesta más trabajo, por supuesto, pero es algo pendiente. Muchísimas gracias, Carla. Ya se puso sabroso, ya está sintiéndose. Muy bien, ya incluso hay una cola tan larga como la de las tortillas, lo cual quiere decir que va a estar muy sabroso. Tenemos fácil 55 minutos como para darle, sobre todo yo quería privilegiar pues la participación del público. Perdono a mis compañeros por haberlos sometido a esta pechacucha, ¿no? Que fue así como de rapidito. Sentimos la angustia del cierre de edición. Bueno, entonces tenemos allá a Estrella Burgos. Adelante, por favor. Gracias, trataré de ser breve. No, sí se puso buenísimo, lo que ustedes no se esperaban. Y creo que no hay más remedio que comentar la cosa de los transgénicos. Yo quisiera nada más dar dos ejemplos. Una vez en un reportaje que me parece que hizo Guillermo Cárdenas, seguramente fue Guillermo porque hace los reportajes más maravillosos en Cómo Ves, se suscitó una discusión muy fuerte entre científicos que investigan cisticercosis, ¿no? Y había una diferencia de unos que decían que ya no era un problema grave de salud y otros que decían que sí eran. Y aparecieron las dos posturas como debe ser, porque ahí estaba la evidencia. Lo otro que quiero comentar, porque lo sacó a relucir Carla, es la cuestión de Seralini. Y lo que quiero comentar es lo que hizo el grupo de Seralini en relación con la prensa. Esa es una historia que no sé si conocen, se ha difundido mucho, gente en la que yo confío mucho, periodistas muy serios, la han contado, la BBC la contó. Y lo que pasó fue que cuando ellos iban a dar su conferencia de prensa para anunciar la próxima publicación del paper, del artículo especializado, les dijeron a los periodistas que les iban a dar el artículo sí, solo si firmaban un acuerdo de confidencialidad, de no consultar a ningún experto independiente. Y hubo quienes lo firmaron. La BBC no lo firmó y la BBC no sacó la exclusiva de lo de Seralini, y después en su sitio explicó por qué. Porque es inadmisible que a un periodista le pidan eso, ¿no? Entonces, por supuesto que cabe preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué les hicieron eso a los periodistas? Peor todavía, ¿por qué hubo medios que lo aceptaron? ¿Qué pasó? Que salió a 8 columnas en todo el mundo que el maíz transgénico causa tumores en los ratoncitos y el glifosato, pero no salió a 8 columnas después las retrataciones, el estudio independiente de la Unión Europea y todos los problemas metodológicos que tenía el estudio, que ya se han documentado muy bien. A mí lo que me sorprende es que los científicos protransgénicos citen ese estudio, porque verdaderamente citar ese estudio pues va en contra de los antitransgénicos, va en contra de su propia postura, porque es muy mala ciencia. Pero a mí lo que me interesa dejarles pensando es lo que le hicieron a la prensa, porque eso sí me parece muy grave, y hubo una protesta enorme de periodistas de Estados Unidos y de Europa contra eso. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Estrella. No está de más decirle a nuestros queridos participantes que también
hagan honor a la brevedad y la concisión para que también, justo igual que los panelistas, bueno, aprovechemos el tiempo. Bien, yo quería comentarles, desde mi punto de vista, todos hicieron demasiado énfasis en el término credenciales. Curiosamente, ninguno de ustedes mencionó que Elena Álvarez Builla no tiene, ni a favor ni en contra, no tiene credenciales. No es una investigadora de seguridad de transgénicos, es una investigadora de fisiología vegetal, por eso le dieron el premio. Pero hay gente con credenciales y que sí tiene intereses oscuros. A mí me gustaría que opinaran sobre casos en los que no existe un posible contrapeso. Estoy pensando en el caso famoso de Andrew Wakefield y las vacunas, que desata a partir del interés que le pone la prensa en este investigador solitario que de pronto descubre que hay unas vacunas que causan autismo y lo publican, y no había una forma de ofrecer un contrapeso porque era una investigación única. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí. Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo va más o menos por el mismo sentido. En mi estado se suscitó que un día amaneció en un periódico que decía, doctor, encuentra la cura para el chikungunya. 2 días después, Secretaría de Salud le cerró el changarro al doctor, pero toda la gente se volcó a decir, pues qué mal que le cerraron el changarro porque estaba curando el chikungunya. Y la razón de la Secretaría de Salud es que pues no hay una cura para el chikungunya, muy seguramente el señor estaba atacando los síntomas. Pero entonces va en ese sentido. Ustedes decían las credenciales como un buen punto para tomar en cuenta cuando a alguien le tomas una declaración. ¿Cuáles serían esos otros puntos que nos sirven a nosotros como periodistas para validar la declaración de alguien? Gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar pasar 5 primeros, contestamos y después otros 5. ¿Va? Okay. Mencionaron la separación de los aspectos sociales. A mí me parece esto que si hacemos periodismo y aspiramos a que este periodismo sea útil, es imposible separar los aspectos sociales. En primera. Y luego, el tema que se hace, el tratamiento que se hace de las pseudociencias, normalmente está muy bien, todos estamos de acuerdo en que no hay que darles espacio, ¿no? Pero el tratamiento no aborda por qué tanta gente cree más en el horóscopo, cree más en la homeopatía. No llegamos a eso, simplemente los denostamos, ¿no? Entonces, hace poquito Irlanda Maya sacó una nota muy interesante en Televisa y la nota era de extraterrestres. Y al principio volteas y dices, ¿de qué se trata esto? Y lo derivó hacia el desorden mental que sufren ciertas personas que piensan que son abducidas, ¿no? Y sacó un testimonio, o sea, le dio el espacio a esta persona que afirma que fue abducida, y bueno, sacó después también las explicaciones de los científicos, o sea, sí le dio el espacio a esta persona y después no la denostó, y fue una nota, me parece, bastante buena. Yo creo que este tratamiento que hemos dado a la gente de que pues está mal, por decirlo bien, ¿no? Porque hay veces que decimos prácticamente que la gente es tonta porque cree en estas cosas, es cerrado, o sea, porque llevamos décadas haciéndolo y no hemos obtenido tampoco grandes resultados. Gracias. Una segunda. Ayer muchos opinaban y veían, bueno, reforzaban esta idea de que los científicos son como superhéroes. ¿Qué hubo? ¿No creen que esa perspectiva de poner a la ciencia en un altar, no creen que también afecta mucho la objetividad? Digo, esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Yo veo que mis colegas están anote y anote. Vamos a ver. Ya estamos. Bien, comenzamos desde el extremo. Martín, por favor. Ok. Manuel Lino preguntaba qué se hace cuando hay un solo estudio que contradice lo que sabemos que puede causar alarma, etcétera, y no hay otros estudios para contrastarlo, como el de Andrew Wakefield, que desató la fiebre antivacunas, o el de Seralini. Bueno, yo diría, y es la misma respuesta para la otra chica que no identifico, que preguntaba más o menos cómo puede uno saber que alguien que dice que cura la chikungunya es un pseudocientífico. Bueno, tiene que ver con la formación del periodista científico, que necesariamente tiene que saber ciencia. Lo siento por lo que implica eso, pero tiene que tener una cultura científica mínima como para que se le prenda el foco rojo, como decía yo, que diga,
algo me suena raro allí, y entonces investigar. No quiere decir que pueda decidirlo, porque eso quizá no se puede decidir en ese momento, pero que sí pueda saber que hay algo raro, y entonces, en vez de publicar apresuradamente en esta época de la información en tiempo real y esas cosas, sino que investigue, ¿no? Y que busque, si no hay otros estudios, pues que consulte con expertos relevantes al tema, al menos para tener sus opiniones, varias opiniones. Y bueno, no nos podemos esperar a que alguien haga los experimentos para confirmarlo, eso sería años después, pero yo creo que sí, esta cultura científica es la herramienta principal de un periodista científico para poder detectar estos casos. Y la segunda herramienta sería, Javier Cruz hace siempre mucho énfasis en ella, la disciplina de la verificación, ¿no? Tal vez no se puede llegar a saber si es cierto o no que puede haber una cura para la chikungunya que tenga un doctor en Colima, o si las vacunas causan autismo en ese momento, pero sí se puede saber que eso no es algo digno de estar en la primera plana, que se tiene que tratar con mucha precaución, o que quizás se deba guardar en el cajón y ver si después se justifica noticiosamente. Y Daniel Chávez, creo que no quedó claro. Yo no dije que haya que ignorar los aspectos científicos, digo, los aspectos sociales, éticos, políticos, económicos, religiosos que tienen que ver con ciencia. Yo dije que hay que saber cuáles son los aspectos que se pueden resolver haciendo investigación científica y cuáles son los aspectos que son otra cosa. Ejemplo clarísimo, sabemos completamente, con completa claridad, que los transgénicos no causan daños a la salud el comerlos. Quien siga diciendo que causan daños a la salud al comerlos, francamente ya está fuera de lo que es la ciencia aceptada. En cuanto a los cambios, a los daños que puedan causar al ambiente y a la economía y a la sociedad, eso lo tenemos que discutir y no son problemas estrictamente científicos. Bueno, los del daño al ambiente sí, los otros no. Entonces, no es que yo diga que se dejen de lado y se ignoren, simplemente que hay que saber cuáles son los problemas que la ciencia puede responder y cuáles los que son de otro tipo. Mil gracias, Martín. Por favor, a ver. Sí, Laura, por favor. Yo les dije que yo lo traía como casos. Obviamente este es un caso extremo porque era maíz transgénico y yo sé que muchas veces hay que responder esto para el día siguiente por la prisa, pero sí te podría decir que necesitas buscar gente que publique en el tema, que muchas veces los expertos tú les preguntas y ellos te refieren a otros expertos. De hecho, yo a mucha de la gente que entrevisto le digo, ¿usted sabe de alguien que pueda yo contactar? A veces pido incluso extranjeros para tener otra visión. Por ejemplo, para el artículo del maíz transgénico invertí 4 meses, me dediqué a hablar con todas estas personas, algunas de ellas son activistas y claramente cuando hablas con ellos es una cuestión más de emoción. Algunos de ellos, los abogados, incluso traían tatuados maíces, pero no manejaban argumentos científicos, eran argumentos mucho más emocionales como el campo, los campesinos, qué va a ser de ellos. Y dentro de la comunidad científica traté de hablar con gente en el extranjero, gente local, regresé a ellos varias veces, regresaba a ellos con dudas y preguntas y de esta manera tú vas de alguna manera, lees todo lo que han publicado para poder de esa forma comenzar a entender el tema y tener información para poder dar una respuesta a tus lectores. Si es con presión de tiempo, usen Google. Es muy fácil en Google simplemente ver las credenciales de la gente a la que van a entrevistar en 2 minutos. Y en ese sentido, una de las cosas, este es por ejemplo el intercambio de información que es muy importante y que de alguna manera eso te permite sacar los argumentos, que otra vez creo que ese es un punto a discutir aquí, separar los argumentos basados en evidencia de las opiniones. Yo creo que ese es uno de los mensajes que querría yo dejar puesto ahí y no de la cuestión visceral. Ahora, ¿qué pasa cuando es la comunidad científica? Pues una de las cosas que me aboqué fue identificar qué argumentos científicos que manejaban los dos grupos estaban basados en evidencia, en las publicaciones. Y creo que encontré argumentos válidos para ambos. En este caso, el balance no se aplicó porque no eran opiniones, sino argumentos científicos, pero lo interesante es que una buena parte de los argumentos del lado de la ecología tenían que ver con que más es un problema de políticas públicas en México, la situación del campo, que un problema científico de la necesidad del maíz transgénico. Sin embargo, desde la perspectiva de la gente que está en la biotecnología, tienen un punto muy interesante a traer a la discusión que le interesa a la sociedad. Usar maíz transgénico disminuye el uso, por ejemplo, de herbicidas, que se ha mostrado también que tiene efectos muy tóxicos, además de que muchas de estas plantas requieren mucha agua y tiene un papel directo en los recursos. Entonces,
Creo que algo importante también cuando son situaciones que no están resueltas del todo es que podamos traer los argumentos científicos y las evidencias a la discusión y a partir de ahí que la sociedad informada pueda entonces decidir hacia dónde quiere ir. Y esto, como dijimos, que también es importante, como no está resuelto, va a seguir saliendo información y eventualmente tenemos que irnos informando y tomando decisiones conforme esto avanza. Muchísimas gracias, Laura. Adelante, Berta. Pues aquí nada más una réplica. Bueno, coincido con Laura en el asunto en los que nos hemos dedicado al tema de los transgénicos. El problema de fondo es el descuido al campo desde hace muchísimos años. México no tendría que usar esos transgénicos ese maíz transgénico si no hubiera descuidado las políticas públicas al campo. Y aquí contestando, bueno, ahorita tenía otra réplica, pero ahorita. Rápidamente contestando de qué se puede hacer en las dos preguntas que iban en ese sentido. Bueno, ellos dijeron verificar y todo. Yo me voy a las bases del periodismo normal, sea científico o no sea científico, que es investigar. Cuando tú tienes duda, o sea, investigar por qué la Unión Europea no quiere aceptar el uso de los transgénicos, investigar qué pasó en ese estudio de Seralini, investigar las posturas o lo que pueda haber detrás de los científicos que están a favor o en contra. En el caso de Daniel, pues por supuesto, yo estoy diciendo desde el principio que nuestro consumidor final es la sociedad y si en estos temas no incluimos lo que piensa la sociedad, en este caso lo que piensan los agricultores, que no creo que necesariamente si no hay políticas públicas para el campo sea un asunto de emoción, sino que hay una realidad, hay una crisis en el campo desde hace muchísimos años. Yo creo que es importante también tomarla en cuenta, o los 32,000 millones que gasta México para comprar maíz transgénico también. En fin, hay que tomar todas las variables. Y en el asunto de enaltecer a la ciencia o poner a la ciencia en un altar, yo creo que por eso tenemos que volver al equilibrio de las voces. O sea, las voces científicas son muy importantes, pero también los otros actores en el debate son valiosos. Muchísimas gracias, Berta Alicia. Adelante, por favor, Carla. Sí, Estrella, mira, estuve investigando y explica Seralini, y este asunto, quienes trabajamos en periódicos con embargados de revistas científicas sabemos que dice Seralini que un grupo selecto de periodistas tuvo acceso al paper previamente con el acuerdo de que no consultaran a otros expertos mientras que no terminara el embargo. Para temas tan candentes como este yo lo entiendo perfecto, o sea, yo voy a publicar esto y tú le vas a preguntar a otros investigadores, trabaja el artículo, identifica quién vas a investigar y cuando termine el embargo, es decir, cuando el artículo ya se ha publicado, ya salga a la luz pública, pues entonces ya ve y entrevista a quien sea, porque si no, ya sabemos, ellos ya saben cómo se las gastan, cómo están los ataques documentados, ¿no? Supongo que por ahí habrá venido. Hay revistas que no lo hacen como Nature, pero hay otras que sí, y esta es una de ellas. Por otro lado, Martín dice que no hay efectos alimenticios, no se han detectado en el consumo de transgénicos y que cualquiera que lo diga pues ya prácticamente es un tarado, ¿no? Digo, con otras palabras no sé exactamente qué dijo, pero sin embargo hay transgénicos que están asociados con el glifosato, por ejemplo, que no puedes entender al maíz BT si no va con su glifosato, no tiene sentido, y eso sí tiene efectos sobre la salud. Y bueno, sin embargo, los aspectos ecológicos tienen efectos en seguridad, bueno, al menos el principio precautorio indica que podrían tener efectos en aspectos ecológicos con efectos en la seguridad alimentaria y también la preservación de la biodiversidad, y esto sí está documentado, hay modelos que así lo sostienen desde el punto de vista ecológico y molecular. Ahora, una cosa es que como periodistas científicos tengamos las competencias necesarias para leer paper, comprenderlos, explicarlos, y que también como periodistas debemos tener el deber de conocer, identificar, investigar, analizar y ofrecer explicaciones equilibradas que sí consideren otros aspectos epistémicos, éticos, legales, económicos, etcétera. Todo esto lleva tiempo y precisa compromisos, pero también es una postura ética y me parece que ante todo esto que estamos haciendo ahorita es un debate sobre ética periodística. Y me parece que finalmente, regresando al punto de a quién le damos voz, insisto,
¿cómo le voy a quitar voz a un científico o a alguien? Pues tengo que hacer investigación sobre cuáles son sus vínculos, cuáles son sus asociaciones, en qué es lo que podría estar afectando o interfiriendo con lo que está diciendo y dejar que la gente tome una decisión. Yo creo que en eso, o sea, no encallarlo, no en descalificar a priori si dice eso, es un científico, una científica y merece desde este lado, si tiene todas las credenciales, pues yo creo que merece al menos ser escuchado y que le demos una voz, ¿no? Y si tenemos dudas o si tenemos evidencias de que lo que está diciendo puede estar sesgado, tenemos la obligación también de reportarlo, pero no de callarlo y de descalificar a priori. A mí me parece que eso no abona y que eso justamente abona por el sentido contrario para generar animadversión en contra de posturas que podrían ser discutidas bien desde otros puntos de vista no apasionados o no tan apasionados. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, cerramos la… Rápido, un minuto. No, tenemos… No, pero me tomo uno Ok, nada más. perfecto. Estoy de acuerdo con Manuel. ¿Dónde está Manuel Lino? Bueno. Bien, otra pregunta. Ya se volvió a formar. Tu próxima pregunta. No, creo que es interesante el punto que hacías porque me parece que, bueno, como en otros campos del periodismo tendemos a abusar de utilizar reiteradamente las mismas fuentes por distintas razones. Como decía Luisa Mazzareni ayer, tenemos un periodismo científico bastante homogéneo y esto no es solamente en los temas, sino también en las fuentes que utilizamos y a veces, digamos, perdemos de vista que estamos quizás poniendo a debatir argumentos, como decía yo al principio, o a expertos que quizás su área de especialización técnica es diferente y entonces yo creo que volviendo al argumento que hacía hace rato debemos poner atención en específicamente cuál es la controversia y qué expertos, a qué especialistas voy a recurrir para eso. Después, en el segundo punto, en cuanto a la idolatría de los científicos como héroes, bueno, yo creo que muchas veces estamos demasiado cerca de las fuentes y por el contexto en el cual desarrollamos nuestra actividad de comunicación y por la preocupación que tenemos respecto al bajo nivel de cultura científica, asumimos que somos como una extensión de la propia ciencia que debemos, digamos, esparcir el conocimiento al resto de la sociedad y ser menos traductores, como se decía hoy a la mañana, y yo creo que hay muchas personas que pensamos que no somos traductores o que quizás podemos jugar un rol más crítico. Esto no es fácil, pero creo que, por ejemplo, cubriendo bien las controversias científicas lo estamos haciendo. Yo ya a la mañana le hice una pregunta al expositor, al científico, una pregunta totalmente normal, digamos común, que en otro contexto se puede tomar mal y que él le pareció como muy acertada y que me contestó de una manera muy completa, a diferencia de otras situaciones donde he tenido que en contextos como este, donde todos estamos a favor de la comunicación de la ciencia y unimos esfuerzos, se ve mal que un periodista cuestione o traiga temas extra cognitivos a la discusión. O sea que yo creo que los propios científicos también están esperando que nosotros tomemos un rol más crítico. Así que creo que hay que abolir la idea del científico como héroe. Muchísimas gracias. Bueno, pues volvemos con la audiencia. Adelante, Octavio. Gracias. Voy al punto de evidencias, opiniones. Me pareció interesante lo que dijo Laura Vargas, que cita al científico Steve Jones, en donde dice no debe intentarse dar el mismo peso a una opinión que a lo evidencial. La BBC y varios medios internacionales le dieron una réplica impresionante a lo que dijo un gran tótem de la ciencia, que es Stephen Hawking. Hace poco tiempo él afirmó el riesgo de la extinción de la humanidad ante el uso de la inteligencia artificial y de los drones asesinos, ¿no? Y exactamente lo que diga Hawking es ley. Aún siendo un gran científico, físico y demás astrofísico, pero su dicho pesa en todo el mundo y la réplica en los medios de comunicación especializados, si no, fue impactante. Entonces yo quisiera que me dieran su opinión en torno a este personaje y ante otros tótems de la ciencia, como se llama Marcelino Cereijido. No hay argumentos de autoridad, pero sí los hay, y lo dijo Hawking. Hola, mi nombre es Rosa González, trabajo en la Cibiogem y particularmente en el área de comunicación. Pues les quiero dar las gracias a todos por haber puesto el tema en la mesa, porque pues finalmente es el tema que me da de comer, ¿no?
Ustedes evidencian que hay un problema fuerte, que quizás no hemos hecho muy bien la tarea en la parte de comunicación y divulgación. Estamos haciendo esfuerzos pues que quizás ustedes nos pudieran ayudar a mejorar y sobre todo pues a proponer actividades que quizás pudieran empezar a impactar un poco más a la población y tener un mayor alcance. Mi comentario va a incluir algunas invitaciones y básicamente es porque pues comunidad administrativa también de CONACYT, la Secretaría Ejecutiva es un ente de referencia en donde hemos recopilado una cantidad de información que está disponible para todos ustedes. Está en la página, tenemos más de 2080 artículos científicos en todas las situaciones que ustedes han presentado aquí, tanto inocuidad, liberación al ambiente, manejo, mitigación, medidas de bioseguridad, que para algunos con los que ya hemos trabajado, que están sentados acá, creo que les han sido beneficiosos y han podido tener unas posiciones más críticas ante esta situación. La otra invitación es también, tenemos documentos que incluyen en la parte de, por ejemplo, de las áreas sociales, incluyen los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que evidentemente los estamos considerando porque pues la parte de áreas como sociología pues es importante y reconocemos la importancia. Bueno, entonces ahora sí empiezan las invitaciones. Bueno, uno es acercarse a nosotros, si tienen dudas por favor, no es que no las sepamos todas, pero pues con gusto ayudamos a tratar de esclarecer algo, de darles documentación o de acercarlos con los investigadores, porque es interesante lo que ustedes mencionan 2, 3 investigadores a los que se les ha dado el reflector total de los medios y es acá en este foro de periodismo científico donde yo los invito, perdón, rapidísimo, a que ustedes den un vistazo a los centros públicos de investigación, a las universidades en donde se está fomentando la investigación en bioseguridad que está pagada por el gobierno de la República. Los invitamos, si necesitan contactos se los damos. Además también, por ejemplo, casos como el de Seralini están totalmente documentados en la página, les podemos enviar la información, está en la liga pues. Y hace poco, hace 8 días, hicimos un seminario que se llamaba Controversias y Evidencias Científicas. Se trabajaron 10 mitos en donde se incluían varias de las situaciones que ustedes están presentando. Les invito, si les parece apropiado, lo dejo a la consideración de ustedes, podemos organizar un webinar, podemos organizar una conferencia, videoconferencia. ¿Pediríamos conclusión, por favor? Bueno, uno, la invitación es que ustedes le den el reflector a otros investigadores nacionales. 2, que examinen la posibilidad de hacer un webinar en donde se trabajen los mitos sobre transgénicos, porque evidentemente es un problema también de información. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Y dirigiré mi pregunta a Martín Bonfil directamente porque acabo de leer una de sus columnas, La Ciencia por Gusto, y en la que hablaba precisamente de por qué no hablar de Ayotzinapa desde un punto de vista científico, y mi pregunta va enfocada, bueno, el punto de vista que se da en la columna, por lo que entiendo, es pesimista, ¿no? Que cuando se interpone la política o incluso el crimen, pues la ciencia se queda un poco de manos atadas y no puede decir la verdad. Entonces mi pregunta va enfocada a si no lo hago cambiar un poco de opinión y considera que el periodismo, específicamente el periodismo opinativo, puede servir de aliada a la ciencia, ya que pues, el periodismo y la ciencia buscan la verdad, para que sí se dé a conocer pues, tanto la verdad histórica que afirman las autoridades de gobierno como la verdad científica. Gracias. Muchísimas gracias. Es el número 4, ¿no? Es el número 3. ¿Les parece que la paremos aquí o de una vez terminamos toda? Ok, esta es la 4. Es que ya se siguen formando. Sí, ok. Entonces, terminamos la cola de las tortillas y de vuelta al debate.
Okay, Adelante. Bueno, solamente me interesaría como destacar que el periodismo es una actividad más que nada social. Yo creo que el hecho de alguna forma segregar voces que no son completamente periodísticas no solamente está mal, sino que aparte es una práctica dañina para el periodismo de ciencia en general. Por dos cuestiones. Primera, pues el periodismo, al ser una actividad social, pues la necesidad la ocupación de un periodista es llevar este conocimiento a las personas, pues, y de alguna forma es difícil que las personas se sienten identificadas en un debate científico si realmente con lo que están más familiarizadas o lo que tienen más a la mano, pues no se sienten vinculadas con ella. Y en segunda, porque la ciencia también es una cuestión que está cambiando en todo el momento y que pues no pierde en ningún momento tampoco ni un carácter social ni un carácter histórico. Entonces, el hecho de segregar pues de alguna forma a ciertos investigadores, ciertas posturas, ciertos conocimientos, creo que es dañino en el momento en el que estas personas pueden servir, digamos, de inspiración o de rama para continuar con el conocimiento científico, ¿no? Muchos han hablado, lo veo desde la postura periodística, pues soy periodista, el hecho de que la ciencia tiene que ser más ágil, tiene que llegar más fácil a la gente, tenemos que encontrar formas de hallarlo, no sé qué. Entonces, es difícil que podamos hacer un debate, pues, o dejar que un debate sea meramente científico. Más bien, recapitulo, no podemos hacer que un debate sea solamente científico sin dejar de lado pues que es también algo social y que las personas van a estar expuestas a eso. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Manuel Lino, versión 2.0. No. De hecho es versión 1.0. Al inicio del seminario comenté que se trataba de atacar ideas, no personas. Así que Carla, no es contra ti ni tu persona, es contra una idea que dijiste de un embargo en donde te piden que no le preguntes a ciertas personas. Eso es inadmisible, no hay vuelta de hoja. Incluso tú, poco después, cuando seguiste hablando, dijiste, bueno, ¿por qué no vamos a darle voz para generar al contrapeso a otras voces? Un embargo que te dice, no preguntes a alguien que tenga una opinión contraria a la mía, por favor. Eso no puede ser. Porque entonces lo que se hace es que se saca un paper, y no me refiero a este caso concreto, hablemos por ejemplo del de Wakefield, se saca un paper que no tiene ninguna opinión que diga cuidado con eso, y siempre hay que tener una opinión que diga cuidado con eso, creo que eso es elemental. Muchísimas gracias. Estrella, por favor. Bueno, pues yo voy a redundar un poco. No, yo admiro mucho a Carla, la quiero mucho, y además me encantó que se pusiera a documentar. Yo hice lo mismo, Carla. Entonces, no, porque lo encuentra uno muy rápido, ¿no? O sea, la Unión de Asociaciones Europeas de Periodismo Científico, la mesa directiva sacó una declaración al respecto, no se las voy a leer todas, aunque es muy breve, son 3 párrafos, pero al final lo que dice que este tipo de acuerdos de confidencialidad como el de Seralini, dice, van contra la racionalidad de los embargos y los transforma de ser una herramienta útil para ayudar a los periodistas científicos a informar mejor al público en una herramienta para manipular a los medios, y debe ser condenado como inaceptable y falto de ética tanto por los periodistas como por los científicos. Dice más el comunicado, ¿no? Y también está aquí en la misma página un fragmento de la revisión que hizo la autoridad sobre seguridad de los alimentos europea. Aquí es muy interesante darse cuenta y ver un poco del antecedente, que la Unión Europea no es así amiguísima de los transgénicos, ni mucho menos, ¿no? Justamente es una autoridad que exige etiquetados y cosas que está muy bien, en mi opinión, ¿no? Esa es mi opinión, olvídenlo. No, lo que yo les quiero decir es lo que dijo esta autoridad cuando examinaron la metodología de este estudio, ¿no? Y lo que ellos concluyen que la publicación en cuestión es de una calidad científica insuficiente para ser considerada válida para establecer los riesgos, ¿no? Porque uno de los muchos problemas metodológicos de ese estudio fue que los ratones que usaron eran de una cepa creada en laboratorio, que les des lo que les des van a tener tumores cancerosos. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar quién los causó, no?
Yo no digo si causa o no causa cáncer, yo no tengo la menor idea, yo no soy genetista. Yo lo único que digo desde mi lado de la comunicación es que este estudio no lo probó y que entonces hay que hacerlo otra vez bien hecho, ¿no? Pero sí no puedo dejar de ver que hubo dolo de parte del grupo de investigadores por lo que hicieron con el acuerdo de confidencialidad. Mil gracias. El tiempo, que es un tirano, nos dice que nos quedan exactos 15 minutitos. Yo quisiera consultar a la audiencia y a mis compañeros panelistas que, aprovechando que somos los últimos, y lo bueno de los últimos es que después ya no hay nadie más. ¿Hay alguien más? Entonces me callo mi bocota y lo que sí les quiero proponer es que quedan 2 personas por hacer la pregunta. ¿Les parece si somos concisos y damos paso a una última ronda que sería para responder y de una vez que hagan su conclusión? ¿Les parece? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo soy Patricia García Horstman, soy investigador, soy una colada aquí en este seminario de periodistas y me parece muy interesante este esfuerzo que han hecho para hacer este tipo de discusiones. Hay un par de cosas que yo sí quisiera mencionar. Una, en la investigación, los que nos dedicamos a la investigación, que bueno, también tengo un programa de radio y hago muchas cosas de divulgación de la ciencia y a veces es más ya ese trabajo que el trabajo de investigación. La idea sí es buscar la verdad, pero la verdad como tal en la ciencia no existe. Entonces yo sí les invitaría a seguir el comentario de Matthew el otro día en su plática, que necesitamos siempre to be continued, ¿sí? Es algo que hasta ahora se conoce, pero que todavía hay falta por conocer, ¿no? Esta idea y aún faltan otros estudios que hacer, yo creo que es muy importante. Yo felicito mucho a los periodistas por este esfuerzo que hacen de realmente abstraer lo que es importante para comunicarlo a los demás. Y otro punto para terminar, que se me hace también muy importante, es que ciertamente la opinión, o sea, los investigadores, antes de ser investigadores, somos humanos y también tenemos esta opinión. Entonces, muchas veces uno sabe algunas cosas más de ciertas cosas que hemos estudiado por mucho tiempo, pero también tenemos una opinión que dar en relación a otras cosas, y eso también debe ser tomado en cuenta. Y por último, nosotros somos transgénicos también, es decir, el origen de la transgenie quiere decir que hay una mezcla de genes y nosotros somos el resultado de los genes de un padre y de una madre, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Gracias. Gracias. Y ahora sí, por último, muchas gracias. Muy preciso. Maestro Meneses, por favor. Es que yo quiero denunciar a todos los periódicos del mundo porque cometen actos inadmisibles. Tan sencillo como esto. Cuando organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, cuando dan a conocer sus proyecciones o pronósticos ante un determinado evento, mandan desde el jueves los documentos, dice, embargados hasta el domingo, y en ese lapso ningún periodista podemos tocar la información. Lo digo en aras de la precisión cuando sí hay casos de embargo. Y luego hay un punto muy importante, y no digo, lo digo, hay una cosa que se llama geopolítica, y nada más, aunque no querían que se activizara esta cosa de los transgénicos, como ven, el dichoso puntito de los transgénicos nos evitó las perlas de los privilegios de escuchar más a estos amigos, ¿sí? Y si les escarbamos un poquito, vamos a ver el peso que tiene el sector agropecuario francés para que se incorpore o no un cambio en los esquemas de producción. Entonces, como ven, es periodismo científico, periodismo económico, periodismo político, pero es cuando viene la cruza, y efectivamente hubo ese tipo de estudios que mencionaron aquí, el de las dichosas ratas, que se llamó el estudio de las erratas, algo así, porque parecía que sí no tenía la suficiencia científica determinada por un comité científico de expertos europeos. Ahí fue una polémica demasiado hermosa,
¿Dónde fueron hasta la verdad científica? Y como decía la brillante pregunta del compañero, esperemos que llegue la verdad científica de Ayotzinapa. Pero el querido compañero ya puso en controversia la histórica contra la científica. Esperemos a la científica, por Dios. Gracias, Manuel. ¿Y ese estudio tuvo fe de ratas? Sabe Dios. Adelante, Berta. Ahora voy a empezar al revés, del centro hacia la periferia y por la derecha. Bueno, rápidamente nada más para decirle a Martín que sí estoy informada, porque de alguna manera me dijo que no me informaba. Y pues lo que yo he recogido de los científicos y científicas que me han dicho al respecto sobre los transgénicos es que hay muchas pruebas, pero todavía no tenemos la inocuidad todavía no sabemos si es dañino o si no es dañino, porque esto es un proceso que va en evolución y que pues tarda muchísimo tiempo. De ahí a los asuntos sociales, como el caso de Ayotzinapa, yo creo que todos los temas, o más bien el periodismo científico, no solo se trata de las ciencias duras, y aquí yo creo que hay cosas muy interesantes que hacer con científicos sociales acerca de muchas cosas, de muchos asuntos que acontecen. Claro, no es lo mismo hablar del genoma o hablar de los organismos genéticamente modificados que hablar de problemas sociales, porque ya influyen una serie de cosas, pero yo creo que la audiencia también quiere asuntos, temas, problemáticas abordadas desde los científicos sociales. Pues el debate, coincido con quien dijo que tenía que ser social, que sí hay tótems en la ciencia como los hay en otras partes. Ustedes seguramente han visto que muchos periodistas acuden siempre a un funcionario de otras áreas. Entonces aquí también en la ciencia, bueno, sí hay tótems. ¿Qué más? Sí, y también hablar de que todo se refiere al final si el estudio de Seralini, si tenía la calidad suficiente o insuficiente. Efectivamente no fue probada por pares, hay intereses creados de todas partes, pero aquí volvemos a lo mismo, a los pesos y contrapesos del periodismo y a la precisión y a considerar, como lo dijo Manuel Meneses, la geopolítica, que siendo México en el lugar en donde está, pues es fundamental. Muchísimas gracias. Vámonos volando. Carla, por favor. Gracias. Bueno, justamente creo que este caso ya no hablaré demasiado porque parece que soy propagandista de Seralini y no lo soy, pero hay un artículo que publicó también él posteriormente y su equipo en Environmental Science Europe, donde puntualizan específicamente que a pesar de que se retractaron del estudio, no reconocieron en la retractación que el estudio fuera incorrecto ni que hubiera fraude o etcétera, ¿no? Había algunos dicen que, bueno, les recomiendo que lean el artículo, pues tampoco mencionan nunca en todo el paper original la palabra cáncer, jamás es mencionada. Había tumores, pero no había cáncer. Eso ya fue una mala interpretación también del periodismo de ciencia. Pero me parece que este justo es un buen ejemplo de cómo los científicos ni de un lado ni del otro son inmaculados, ¿no? Por eso es preciso saber, conocer sus intereses o no, o si la regaron o no, pero tenemos que dar con precisión seguimiento a todo esto, ¿no? Tanto a uno como a otro, y no pues, ay, estuvo mal. Y esto me recordó, de hecho, alguna vez entrevisté a Mario Molina y me contó le pregunté y además no me quería contar, pero le piqué las costillas hasta que me contó de cuando fue acosado por sus compañeros y sus colegas por allá en los 70s, cuando decían que sus artículos estaban equivocados, que estaban mal, y estuvo sujeto y sometido a un acoso por parte de sus colegas, la comunidad científica, muy fuerte, y bueno, pues años después le dieron el Nobel. No es el caso de todo el mundo, por supuesto, pero me parece que ahí es donde precisamente el periodismo científico debe estar pendiente de cuáles son las asociaciones de los y las personas que están criticando, y bueno, pues el equilibrio yo creo que lo tenemos que buscar a toda costa. Tenemos una responsabilidad social. Muchísimas gracias, Carla. Adelante, por favor, Ceci. Bueno, realmente no tengo mucho más que agregar, pero sí me quedé pensando en el tema de que varias veces hablaron aquí de la ciudadanía y la sociedad, y creo que debemos empezar a cuestionar un poco esos conceptos que son quizás demasiado amplios
y que sabemos además que en los últimos años se han hecho encuestas de percepción, no solo las encuestas de percepción pública de la ciencia, sino sobre temas puntuales. Y por ejemplo en el Reino Unido con el tema de los transgénicos y de nanotecnología también se han hecho consultas regularmente que creo que dan información muy rica y muy relevante, y básicamente lo que nos dicen es que nosotros los comunicadores tendemos a pensar en homogéneos que no existen, y que por tanto, bueno, ahí sí haría, digamos, una propuesta en ese sentido, sería apostar por efectivamente lo que ya han dicho varios aquí, conocer mejor al público, pero bueno, eso sería promover más y mejor investigación en comunicación de la ciencia que incluya, digamos, este tipo de estudios y que den cuenta, por supuesto, porque sabemos que todo esto que hemos venido hablando está sujeto a contextos culturales, sociales, políticos. Quizás es una obviedad decirlo, pero me parece que está bien apuntar. Y por último, en el tema de Mario Molina, bueno, yo no sabía que había sido acosado por sus pares. Sí sabía que, bueno, durante mucho tiempo ese paradigma, digamos, esa propuesta había sido rechazada por gran parte de la comunidad científica. No sé si eso es acoso, pero bueno, en todo caso sería interesante sacar a la luz esa historia. Tampoco es acoso que le haya picado las costillas, Carla. No, para nada. Martín, por favor, tu último chance. Híjole, bueno, tantas cosas que decir. Una de las cosas que nota uno cuando científicos o periodistas empiezan a actuar ya no como tales, sino como activistas que defienden una causa más bien ideológica, es que empiezan a dar información que no es precisa. Yo incluso diría que es deshonesta. Por ejemplo, un dato que mencionaba ahorita Carla, que tal vez lo mencionó deprisa, ¿no? Dijo, los transgénicos no tienen sentido sin glifosato. Bueno, esos solo son los que son resistentes al glifosato, pero hay muchos transgénicos que no tienen nada que ver con el glifosato, como los que tienen la toxina de Bacillus thuringiensis, no necesitan glifosato. Y un caso especialmente doloroso, el arroz dorado que se desarrolló incorporándole los genes de la vitamina A, del precursor de la vitamina A, el beta-caroteno, para combatir la epidemia de ceguera y que causa 1 a 2 millones de muertes y 500,000 casos anuales de ceguera irreversible en países de África y Asia, y que no se ha podido aplicar este arroz dorado porque es transgénico. Y a algunos de nosotros eso nos parece inmoral. Bertalicia mencionaba algo de lo de los daños a la salud. Por supuesto que nada se puede probar en ciencia de manera absoluta como sí se puede en matemáticas. Por supuesto que el principio de precaución es importante, pero tenemos más de 20 años en todo el mundo consumiendo transgénicos en altas cantidades, no necesariamente maíz, pero sí soya y muchos otros, y no ha habido ni un solo caso de daños a la salud. La dosis de un compuesto es lo que puede hacer que sea tóxico o no. El arsénico en dosis muy bajas no es venenoso, en dosis altas te mata. La toxina botulínica, que es el veneno más tóxico conocido, en dosis muy bajas es el Botox, que sirve para tratamientos de belleza. Entonces, bueno, también esta satanización del glifosato y también son argumentos falaces, ¿no? Bueno, eso ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Martín. Por favor, tus conclusiones. Muchas cosas por decir y poco tiempo. A ver, con respecto al principio de autoridad, Jones hizo esta aclaración: no significa eliminar opiniones críticas o que la investigación científica no deba ser apropiadamente escudriñada. Es cierto que los científicos también son paradigmáticos y les cuesta mucho cambiar una vez que tienen una idea fija, pero la maravilla de la ciencia es que conforme se acumula la evidencia se va ajustando, y eso eventualmente ocurrió con Mario Molina y seguirá ocurriendo porque eso es parte del proceso de ciencia, y por eso es tan importante que los periodistas hablemos del proceso de ciencia, para que la gente comprenda esto. Ahora, algo importante también es, no porque esté en un paper hay que creerlo, porque es muy fácil tener cosas en un paper, pero hay que ver toda la evidencia detrás, y por eso necesitamos buscar a la gente que sabe del tema para que nos ponga en contexto cuando salen estos trabajos. Berta, dijiste en la presentación en tu posición anterior, México no debería usar los transgénicos. Ojo, esta no es chamba de los periodistas, nuestra chamba no es tomar posiciones, nuestra chamba es informar y que la gente pueda, con la información,
verídica, con evidencia, con argumentos y con datos científicos detrás, decidir. Y voy a poner un ejemplo. Beatriz Conostra es una investigadora del CIMBESTAB que está detenida por esta moratoria para cultivar transgénicos. Su trabajo no es un transgénico, porque un transgénico es cuando hay genes de otras especies que se introducen. El de ella lo que hace es, la planta de maíz naturalmente hace azúcar, pero tiene una enzima que lo degrada. Entonces, lo que ella hace es bloquear que esa enzima funcione para que la planta acumule azúcar y la vuelve más resistente a la sequía y más resistente al frío. Entonces, ese tipo de cosas es lo que la gente tendría derecho a saber y evaluar. No, ese es el tipo de conocimiento que eventualmente la sociedad tendrá que decidir en su conjunto qué quiere. Aquí con el compañero que hablaba de la cuestión social, yo creo que no hay que confundir el periodismo de políticas públicas o el periodismo social con el periodismo de ciencia. Por ejemplo, podemos hablar de cuestiones sociales tocando a Yotzinapan desde el punto de vista de la ciencia y hablar si las temperaturas que se requieren para calcinar cuerpos, el número de cuerpos. Hay muchos aspectos desde la ciencia que pueden tocar problemas sociales, pero la chamba del periodismo de ciencia es presentar los argumentos y las evidencias que nos permitan comprender el fenómeno. Hay otros tipos de periodismo que podrán darle las voces a los campesinos, etcétera, etcétera, y termino hoy. Gracias. Bien, es que hay una situación. Sí, ya se acabó. Bueno, rápidamente, yo nunca dije que México no debe de usar transgénicos, dije que no tenemos la información suficiente, que la audiencia se merece tener todos los puntos y que el problema del maíz es un problema del descuido del campo mexicano desde hace más de 20 años. Y a Martín le digo, bueno, así como es muy riguroso científicamente, no hay pruebas para que son buenos o que sean malos. El hecho de que pensemos que no nos hacen daño, no lo sabemos, porque hay un aumento de cánceres en la sociedad y no está comprobado ni una cosa ni la otra. A ver, bueno, yo quisiera, antes de cerrar, felicitar a los panelistas, felicitar a mí también. Fue mucho más grato que cuando me doy una vuelta por el Facebook y veo este tipo de debates, pero con otro nivel. Creo que hoy estuvo bastante bien. Los felicito a todos y cada uno de ustedes, muy bien, y sobre todo a la audiencia que aguantó vara. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.